Directamente. Directamente, en carne. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y yo considero un ejemplo extraordinario el que ha puesto el profesor Berzosa sobre Chile. Porque él me ha dicho una cosa que yo voy a decir, y es que el único sector que no privatizó sus pensiones fueron las Fuerzas Armadas y de Carabineros chilenos. Lo cual quiere decir algo. Quiere decir algo. Y la mantuvieron completamente pública durante todo el periodo de la dictadura. Bien, yo no voy a entrar tampoco en muchas disquisiciones técnicas sobre esta nueva reforma del Partido Popular, pero sí sobre algunos pequeños elementos para contribuir en la medida de lo posible a que los podamos discutir luego y a que nosotros también los podamos exponer fuera. Los criterios demográficos que anuncia el Partido Popular, que se corresponden con la filosofía de que el sistema de pensiones públicas en España no es seguro, filosofía que también impregnó la anterior reforma. Luego, después, en las soluciones, yo diré con claridad que desde el punto de vista de Izquierda Unida no se trata de volver a la anterior reforma, porque la anterior reforma adolece de los mismos problemas de fondo que esta. Es decir, desde el punto de vista demográfico, se ha dicho aquí con total claridad, hay personas, sesudos catedráticos, que vienen diciendo desde el año 92 en el informe del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria que el sistema es insostenible. Estamos en el 2013 y lo único que ha puesto en riesgo el sistema es la enorme tasa de paro que hay en la economía española como consecuencia de las políticas neoliberales. Pero es que si esta tasa de paro continúa y se pone en riesgo el sistema público de pensiones, no es lo único que se pone en riesgo, no nos engañemos. Al 25, 26 o 27% de desempleo, la sociedad española no aguanta otros 6 años. Por lo tanto, no es lo único que está en riesgo, porque no hay sociedad que lo aguante y los mecanismos tradicionales, la familia y otros elementos, que la economía sumergida y otros elementos que hay en la sociedad española, no podrán mantener esa cierta inclusión social que todavía queda en nuestro país. Hay unas cifras por ahí muy interesantes de Cáritas, me parece que dice que el 30% de la población en España vive ya de la pensión de los abuelos, lo cual evidentemente hace presuponer que eso no podrá durar mucho tiempo. Hidalgo ha planteado los objetivos de fondo de esta reforma y de todas las reformas del sistema de pensiones, yo no voy a repetirlos, están claros, son paralelos a todo lo que se nos ha venido proponiendo como medidas para salir de la crisis. No creamos que es solamente la reforma de las pensiones. En España no ha habido ni una sola, desde el plan E que hizo Zapatero hasta la última que se está haciendo ahora, ni una sola medida que no haya ido directa o indirectamente encaminada a mejorar el balance de la banca. Ni una sola. Cuando se habla de, por ejemplo, pagar a los proveedores, pues se hace con unas determinadas condiciones que obligan a los proveedores, a las administraciones, a pasar por los bancos, no por el ICO, por los bancos privados, y que conllevan que los bancos van a obtener un importante beneficio en esa transacción que hacen, por poner ese ejemplo. Entonces, efectivamente, en España los sistemas privados de pensiones vienen a ocupar el 7-8% del Producto Interior Bruto, en Estados Unidos es el 80%. Para los grandes sectores del gran capital internacional, esa es una zanja que hay que superar para sus intereses y en eso estamos, lo ha dicho Hidalgo antes y yo no me voy a detener en ello. El problema demográfico. Primera cuestión, hacer previsiones demográficas a largo plazo es muy poco científico. Si nosotros cogemos ahora las previsiones del INE de hace 5 años, no las que se proponen hasta el 2050, de hace 5 años, no tienen nada que ver con la realidad. La población española está disminuyendo. El INE pronosticó hace 5 años que iba a aumentar. Por lo tanto, ese tipo de previsiones carecen de valor científico. Y
está sobre ellos, no es porque se quiere engañar, ya que se ha dicho una política de reforma de pensiones. Segundo, los pensionistas no es el conjunto de la población, es una parte de la población. Los pensionistas con pensiones contributivas son solo una parte de la población. Por lo tanto, los análisis demográficos que hagamos, que se refieren siempre al total de la población, son por segundo motivo, son completamente inadecuados, porque las personas que tienen pensiones contributivas son una parte, un conjunto mucho más reducido de esa población. En tercer lugar, la esperanza de vida está perfectamente determinada. Si entráis en las cifras de la Seguridad Social, veis perfectamente cuál es la esperanza de vida de un pensionista con 65 años y un mes, que es lo que ya nos estamos jubilando ahora, y cuántos años le quedan en media de percepción de la pensión. No tiene nada que ver eso con los datos que nos ofrece. Y en cuarto lugar, no es lo mismo la esperanza de vida del señor Botín que de la señora que limpia en el Banco Santander. La señora que limpia en el Banco de Santander tiene 10 años menos en media de esperanza de vida que el señor Botín, con lo cual ocurrirá muy fácilmente que con las cotizaciones de la limpiadora se pagará la pensión del señor Botín en el futuro. Y esas cosas hay que tenerlas mucho en cuenta. Por otro lado, la esperanza de vida tampoco tiene un ascenso lineal, matemático y creciente. Hace 2 años que la esperanza de vida se estancó en España, como consecuencia de las políticas neoliberales de salida de la crisis. Cuando cambió el sistema económico, social, político y de producción en la Unión Soviética, la esperanza de vida del conjunto de la población retrocedió 10 años. Eso está documentado por la UNESCO y por personas que no son sospechosas de filosofismo. Por lo tanto, todo ese tipo de cosas tienen una enorme componente política y de políticas que se aplican en un momento dado. La segunda idea, lo del índice de revalorización de pensiones que nos venden ahora, significa introducir en el sistema de pensiones público, que es un sistema de reparto y de solidaridad, los criterios de los sistemas de capitalización, con lo cual la intervención es absolutamente demoledora para el sistema de reparto y produce un retroceso tremendo y un descenso muy importante en las pensiones. La propia memoria del gobierno que ha presentado a Bruselas habla de que en los primeros 5 años de aplicación del sistema el gasto en pensiones se va a reducir en 32.900 millones de euros. Es decir, casi 4 puntos del Producto Interior Bruto. Hay que tener en cuenta que en España se dedican a pensiones públicas el 10,5% del Producto Interior Bruto. La media en Europa está entre el 13,5% y el 14%. Por lo tanto, incluso en las condiciones actuales hay muchísimo recorrido todavía. Y por tanto, también por ese lado las cosas no son ni mucho menos tan graves. Y en segundo, y por entrar ahora en cuestiones, digamos, más de alternativa, el problema es que las pensiones públicas en España sí seguramente necesitan medidas para consolidarlas y para fortalecerlas. Y existe recorrido y posibilidades políticas de hacerlo. Ahí entramos, si queréis, para no extenderme demasiado y que luego el debate pueda ocupar más tiempo, en primer lugar, a la elevación de los topes máximos de cotización. Aquí sabéis perfectamente que a partir de un salario neto en torno a los 2.300 euros ya no se cotiza más a la Seguridad Social. Por lo tanto, si se elevan esos topes de cotización, hay un aumento importante de ingresos y aumenta y se incrementa el aspecto solidario del sistema público de pensiones. Segunda medida, el salario de las mujeres es un 24-25% inferior a igual trabajo que el de los hombres. Luchar porque eso cambie significa incrementar los recursos de la Seguridad Social de manera notable.
Tercera medida, el aumento del salario mínimo interprofesional, que en España para el nivel de precios es absolutamente vergonzoso. En Francia son 1.365 euros al mes. Os puedo asegurar que los precios fundamentales en Francia no son mucho más caros que en España. Algo más en algunas cosas, algo menos en otras, globalmente algo más, pero no, ni mucho menos tanto como doblar los salarios españoles. Por lo tanto, hay un conjunto de medidas que permiten aumentar los ingresos del sistema público y garantizar las pensiones. Pero yo quiero entrar en una cuestión que es el fondo del problema. Aún hoy, 2013, Presupuesto General del Estado de 2013 y de la Seguridad Social, y esto se dice muy poco, las cotizaciones a la Seguridad Social son superiores en 6.500 millones de euros a lo que la Seguridad Social paga en pensiones contributivas. ¿Pero qué ocurre? Que es que con esas cotizaciones se pagan más cosas que las pensiones contributivas. Todavía no se ha terminado de llevar adelante el sistema que se pactó en el Pacto de Toledo de la separación de fuentes. Y en algunos aspectos que no se pactaron en ese Pacto de Toledo hay que entrar. Porque los viajes del inserso, por ejemplo, no tienen por qué pagarse con pensiones con cotizaciones contributivas. Porque otras medidas de protección social que tiene el sistema de la seguridad social no tienen por qué pagarse con las cotizaciones sociales contributivas, porque el personal que trabaja para otras determinadas cosas en el sistema global de la seguridad social no tiene que percibir su salario de ahí, porque la sanidad en Ceuta y Melilla no tienen por qué pagarse con las cotizaciones sociales de los trabajadores, porque el Instituto Social de la Marina en sus aspectos de salud pública tampoco tiene que pagarse, y hay muchos otros puntos. Insisto, en el año 2013 las cotizaciones sociales superan en 6.500 millones a los gastos que generan las pensiones contributivas. Y por lo tanto, ya incluso todavía hay margen, teniendo en cuenta que tenemos el 26% de paro, el 25% de economía sumergida y todo lo que se ha hablado antes también correlativamente con esto del fraude fiscal. Las rentas salariales han disminuido en nuestro país en un 7% en los últimos 3 años como consecuencia de la devaluación competitiva, y todo eso pues naturalmente se refleja en el sistema. Por lo tanto, hay necesidad de separar definitivamente las fuentes de financiación. Y ahora entraré en esto porque es un aspecto importante en el que en el campo de la izquierda tenemos algunas diferencias. Necesidad de separar las fuentes y necesidad de situar el problema de que la cotización social, sea patronal o sea del trabajador, es salario, diferido pero salario. Y por lo tanto, y esa es nuestra diferencia, si es la fiscalidad la que cubre el hueco que dejan las cotizaciones sociales al sistema, el conjunto de los ciudadanos estamos traspasando rentas a los empresarios. Así de sencillo. Porque ellos no han pagado el salario suficiente para hacer frente a las necesidades que el sistema va a plantear después. Por lo tanto, sin negar que en determinadas circunstancias excepcionales se puede echar mano del sistema fiscal, no hay que olvidar de que los empresarios, cuando en la declaración de Hacienda ponen los costes salariales, también ponen como coste las cotizaciones patronales. No es algo que ellos pagan, es salario. Y esto es importante mantenerlo. ¿Por qué? Pues porque nosotros tenemos que tener clara, yo creo, ese es mi punto de vista, que puede no coincidir con el vuestro o con el de algunas personas, tenemos que tener claro que el núcleo de las diferencias sociales está en la explotación, en la producción, y no en el reparto de la renta, y no en el reparto del excedente.
Por lo tanto, hay que cambiar el reparto de la excedencia, pero sin olvidar que el núcleo está en la obtención de la plusvalía en las empresas. Entonces, todo esto tiene mucha importancia porque significa que la lucha, la movilización, la negociación, la huelga, todo lo que hay en relación a acabar con la explotación del hombre por el hombre en las empresas es el factor fundamental para que luego haya los salarios suficientes para financiar las pensiones contributivas. Desde el punto de vista del gasto, con esto termino. Insistía yo al principio dando ejemplos más anecdóticos, pero voy a dar algunos ejemplos más delicados. Por ejemplo, las pensiones de viudedad tienen un doble componente. Un componente vinculado a una pensión contributiva y un componente que es el 52% de la base reguladora y un componente vinculado a protección social, es decir, a necesidad que hay para una persona que se queda viuda en condiciones, digamos, difíciles, de que el Estado no le dé solo el 52% de la base reguladora, sino una cantidad mayor. Nosotros somos partidarios de que los complementos hasta mínimos y las medidas de protección social complementarias, eso sí se ha pagado con impuestos, pero que lo que corresponde a pensiones contributivas, insisto, se ha pagado con cotizaciones sociales. Los sindicatos han ido, en general, o plantean un periodo transitorio hasta llegar hasta el final. Nosotros hemos preferido hacer esta diferenciación porque nos parece más comprensible. En último lugar, hay que subrayar un aspecto, diría, fundamental. Mientras exista la actual situación de deterioro del mercado de trabajo, es muy difícil que se pueda articular un sistema sólido y estable de la seguridad social y de las pensiones contributivas. Por lo tanto, insisto, la decisión no es en una discusión de tipo técnico sobre demografía, edad para jubilarse, esperanza de vida, todo este tipo de cosas. La discusión es una discusión fundamentalmente política. Y es que en el actual modelo productivo español no hay posibilidades, sin un cambio profundo, de generar el trabajo que permita sustentar el sistema de pensiones y garantizar el desarrollo sostenible de la sociedad. Hay que ir a otro modelo productivo que no es solamente la especulación inmobiliaria y los servicios de poco valor añadido. Esto es lo que más ha salido en la prensa, pero nuestro modelo productivo es perverso por muchas otras razones, además de esas, por el endeudamiento, por la socialización de las pérdidas, por la baja contribución fiscal de las empresas. Hoy leía el documento del PSOE de su conferencia política, donde llegan a reconocer, claro, dicen que ellos han sido los principales creadores de esa situación, llegan a reconocer que los trabajadores asalariados pagan el 80% de todos los impuestos que existen en este país. Y las empresas, desde el señor Botín hasta empresas pequeñitas, pues pagan el 20% restante. Y si cogemos el impuesto de sociedades, pues los grandes bancos pagan el 7% y la ferretería de ahí al lado es aproximadamente el 22%. Es decir, que incluso dentro de las empresas hay esta, digamos, discriminación inversa. Por lo tanto, que la solución es una solución política que pasa por la modificación del modelo productivo de nuestro país, lo cual no es tarea de 2 días, y que pasa por una situación política radicalmente diferente a la que tenemos hoy, porque el objetivo de los que nos gobiernan hoy y del pensamiento neoliberal es un objetivo que toma la crisis como excusa para hacer una recomposición económica, social y política que consiste en recuperar la tasa de beneficio que ellos siempre tuvieron, en limitar, reducir o anular, si pueden, las conquistas de los trabajadores de tantos años y en dejar la democracia de mediada, como estamos viendo en la actualidad, donde bueno, pues hay toda una realidad
antidemocrática que a veces va mucho más allá de lo que incluso a primera vista vemos. Todas esas campañas de antipolítica y antisindicalistas, alguna vez nos tenemos que atravesar todos los que estamos aquí, porque si estuviéramos en Europa eso estaría claro. Se llaman en Europa fascismo. Se llaman en Europa fascismo. Y cuando alguien, aunque sea progre, sale en una tribuna política a eso, hay que decir que efectivamente hay políticos y sindicalistas que no merecen respeto, pero que la política es la representación de la ciudadanía y el sindicalismo la representación de los trabajadores. Y acabar con eso es ponerle la alfombra roja al fascismo en este país, que es lo que algunos, con una intención sorprendente del gobierno, de los expertos, proponen ahora en algunos medios de comunicación, como La Sexta, por ejemplo, y otros de plataformas menos progresistas, pues plantean directamente como una vuelta al fascismo. Por lo tanto, yo creo que hay que estar en el tema. Y hay que hacer seguramente mucha pedagogía con nuestros compañeros, mucha explicación de dónde están las cosas, el fondo de las cosas, y mucha explicación de que el adversario es inteligente y monta campañas, como que aquí se han dicho, que hace que empecemos a tener miedo, vacilemos y tengamos muchas dudas sobre la situación. Yo creo que el ejemplo, yo no quería citarlo porque en el ámbito en que estoy me da un poco de corte, pero el ejemplo de Salvados del otro día, pues hay sindicalistas y sindicalistas. Entonces, pues, sin ánimo de molestar a nadie, pues había dos formas de ver la lucha de clases, que no pasa por no reconocer lo dura que es la realidad, porque eso sería estar en las nubes, pero que al mismo tiempo que se reconoce la realidad, y el francés decía, bueno, aquí luchamos 50, pero ganamos, y al final no vinieron a reconocer la lucha todos los compañeros, ¿no? Pues a ver, nada más. Muy bien, pues muchas gracias.